Estamos en comunicación vía Meet con Nicolás Malinowski. Él es magíster en gestión de la energía, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. Nicolás, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte ahora en Infocracia. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Fernanda también ahí, ¿todo bien? Todo Todo bien, tranquilo. Nicolás, agradecerte por estos minutos. Antes de comenzar, porque tenemos que hablar y queríamos contar con tu palabra para que nos aclares un poco también todo lo que sucedió alrededor y todo lo que se fue hablando también en estos días, porque si bien lo hemos mencionado en la radio municipal en otros programas, creo que en los últimos días también se siguió generando esta discusión y también de por qué no se realizó la planta, por qué no se va a realizar la planta de GNL en Bahía Blanca. Pero escuchemos porque en una entrevista brindada a Canal 9 participó Ritondo, participó Bianco y también lo escuchamos al gobernador, unas breves frases, porque Ritondo la verdad que habló de manera muy despectiva y irrespetuosa ante el gobernador. Escuchamos lo que decía entonces. Kicillof es un estúpido, ¿Por qué? porque gobierna mal, toma malas decisiones, se pone a la izquierda de los temas. Digo, a ver, ¿cómo no le dio la oportunidad del régimen de inversiones a la provincia de Buenos Claro. Aires? No lo escuché, vi el graph abajo. No, primero un irrespetuoso, si es que dijo eso. No, dijo eso, no te voy a decir que No, dijo no, eso, pero sí, por eso, sí, yo como no sí. lo escuché, pero vi el Zócalo, un Sí. irrespetuoso, en primer lugar. Segundo lugar, un mentiroso. En el Por- caso particular de Bahía Blanca, y digo para no andar volando alrededor del tema sin dar una respuesta o sin abordarlo. En el caso de Bahía Blanca, de la inversión en Bahía Blanca, en 2012 se recupera YPF, en 2014 el acuerdo con Petronas, una de las empresas más importantes de gas licuado. Petronas viene en un área con YPF en sociedad, YPF estatal, bajo control estatal, comienza a sacar gas, en Amarga Chica creo que es gas, pero comienza a explotar hidrocarburos no convencionales. Es una empresa totalmente estatal, también Petronas, del estado de Malayo, También, sí. 100% estatal. Empieza a sacar gas. En 2017 ya comienzan las visitas al puerto de Bahía Blanca, principal polo petroquímico, el puerto petroquímico de la Argentina. Yo no era gobernador, era oposición, o sea que no. Eligieron Bahía Blanca, ahí venían en el 17, esto sigue avanzando. En el 22 se hace un anuncio público de la inversión en Bahía Blanca. En el 23, febrero del 23, vienen y ya siendo gobernador, reservan las tierras necesarias en el puerto de Bahía Blanca. Aparte de esas tierras son privadas, hay que adquirirlas o expropiarlas. Me piden a mí por carta que avance con una expropiación van a decir el expropiador que si me lo pidió YPF, aclaro, que expropiáramos las tierras que son privadas para recuperarlas y que ahí se pueda hacer la inversión, lo cual es factible porque son tierras muy cercanas al puerto y no es un problema. Todo que sí, un montón de laburo del puerto, qué sé yo. Pero agrego algo, en el 23 se presenta una ley de GNL hablada con las empresas de condiciones que querían ellos en términos de disponibilidad de divisas, mucho menos generosas o digamos menos entreguistas que el RIGI, porque yo insisto con esto, pero ya no está en mi órbita. Es un proyecto nacional, una ley nacional. Entonces, en ese sentido, se presenta una ley de GNL, consigue media sanción en diputados y después ya cuando se ve que no va a seguir el mismo gobierno, o sea que los pasos estaban bien, el cronograma se estaba siguiendo, había un cronograma de todo esto. Kicillof es un estúpido. Bueno, ahí escuchamos al gobernador y Nico, ya te damos la palabra y te presentamos. El gobernador muy claro. Primero, destacar irrespetuoso, ¿no? de Ritondo hablando del Como gobernador siempre. y desconociendo también, porque Nico también nos va a hablar acerca de esto, del desconocimiento de Ritondo en cuanto al RIG y si no estás de acuerdo o no. Digo, y sobre todo explicando también el gobernador del trabajo que se venía haciendo, porque no era fue una decisión, pero de atrás había un trabajo de años, incluso cuando él no era gobernador. Exacto. Sí, bueno, ahí sí, lamentable, digamos, las declaraciones en público y que se permita, digamos, hablar así de una figura institucional, ¿no? Sí. Pero bueno, no podemos esperar otra cosa de la derecha argentina. Sí, respecto, digamos, al proyecto en sí, digamos, de lo que es la decisión por parte del gobierno nacional de instalar la planta de Petronas de GNL en Río Negro,
es claramente una decisión política, ¿no? O sea, ya previo, digamos, a que se reglamente el RIGI, ya se venía hablando, digamos, de que sin RIGI no hay GNL, eso decía Marín en los medios como La Nación. El presidente Javier Milei también planteó, digamos, en la entrevista que tuvo con Fantino, que no había forma de que eso se instale en la provincia de Buenos Aires porque gobernaba Axel Kicillof, entonces iban a ir a YPF, a Río Negro con la planta de GNL, ¿no? O sea, después obviamente salieron con argumentos más técnicos por parte de YPF, que hizo un comunicado de prensa donde plantea que se contrata una consultora, Arthur Lil, donde dice que, según lo que expresa esa consultora en su informe, las condiciones favorables son ventajosas en Punta Colorada, ahí en Río Negro, ¿no? Que eso también, digamos, hay que tomarlo un poco con pinzas porque un informe que fue elaborado rápidamente y todavía yo no lo he visto circular, digamos, salvo lo que dice YPF, pero si uno ve el desencadenamiento, claramente hay un castigo por parte del gobierno nacional para con la provincia de Buenos Aires para no poner ahí una planta de GNL que implica una inversión, una de las inversiones más grandes de la historia argentina, de 30.000 millones de dólares, ¿no? Y Nicolás, ¿no es un riesgo también para Argentina el hecho de que, bueno, llevó un proceso largo, ¿no? Cuando se iba a instalar en Bahía Blanca, escuchamos el relato, la secuencia que va contando el gobernador, es un trabajo de muchísimos años para una inversión semejante, que es un puntapié para Argentina que le va a dar desde soberanía energética hasta una independencia económica. ¿No es un riesgo de tomar esta decisión así como algo que llevó mucho tiempo y de pronto, trabajo, claro, bueno, las condiciones son así, medio político, ahí como agarrado con pinzas, y hacerlo en Río Negro así de un día para el otro? Sí, yo creo que claramente es riesgoso, digamos, actuar, digamos, de esta manera con una inversión tan grande como la que estamos hablando, ¿no? O sea, una inversión histórica donde las decisiones tienen que ser tomadas, digamos, bajo todo tipo de criterios, digamos, o sea, económicos, técnicos, políticos, y donde sea, digamos, la mejor solución para justamente el desarrollo energético nacional en pos de generar, más allá, digamos, de la exportación de GNL, el ingreso de divisas que se cambiaría, digamos, esa matriz productiva que tiene el país. Y bueno, lo que tomarlo de esta manera, digamos, o sea, claramente no es positivo. Según lo que dicen diarios como Econojournal, yo estaba buscando, no encuentro la declaración oficial de Petronas, pero dice que Petronas ya se expidió a favor también de instalar la planta de GNL en Sierra Grande. Así que bueno, veremos, digamos, cómo se va desarrollando esto, digamos, en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Porque esto es un proyecto de gran envergadura donde, bueno, tenemos que ver, digamos, cuándo se empieza a mover los suelos, a expropiar, digamos, los terrenos en Sierra Grande, si efectivamente es donde termina emplazándose, y bueno, cuándo empiecen a llegar las inversiones, ¿no? O sea, tenemos en la historia reciente, también yo lo mencionaba esta mañana en una entrevista, donde los anuncios que se han hecho en Río Grande, hasta ahora ninguno ha quedado, digamos, efectivo, que fue la cuarta central nuclear anunciada ya por el 2017, 2018, la cuarta central nuclear, que terminó con la provincia declarada no nuclear. Luego se anunció el proyecto de hidrógeno verde con Fortescue. Tampoco pasó, digamos, a efectivizarse ese proyecto, y bueno, ahora veremos qué sucede con el GNL ahí en Sierra Grande, ¿no? Si por ahora, digamos, el Triángulo de la Bermuda, todo lo que se anuncia ahí, no aparece, digamos, o desaparece. Eso sería lo peor, miedo, ¿no? O sea, y sí, en definitiva no terminaría en ningún lado. Exactamente, o sea, acá lo peor que nos puede pasar, digamos, es que el proyecto no venga, pero más allá, digamos, de la instalación, o sea, claramente hay una ventaja comparativa en términos de Bahía Blanca con Punta Colorada, en términos de la infraestructura ya montada y la experiencia que hay en el manejo de puertos como es Bahía Blanca. Y bueno, el intendente de Bahía Blanca, Subieles, decía que al ser un puerto cerrado,
permite operar mayor tiempo, digamos, a lo largo del año y te ahorra, digamos, un 22%, o sea, te produce un 22% más que un puerto de aguas abiertas como el que sería el de Sierra Grande. Yo no soy experto en puertos, así que ahí no puedo opinar demasiado, pero sí, acá, digamos, lo peor que nos puede pasar es que no venga la inversión y después lo que nosotros tenemos que discutir es qué va a suceder, digamos, con esa generación de divisas que venga a raíz de esta exportación de GNL, ¿no? O sea, ¿dónde van a ir a parar esas divisas? ¿Cuál van a ser, digamos, dónde se va a volcar, si al sistema productivo nacional, o van a ser solo ganancias extraordinarias para ciertos grupos empresarios que están ahí revoloteando, digamos, alrededor del presidente, como son, digamos, el grupo de PAE, Pan American Energy, el grupo de Tecpetrol, que es Techin, y bueno, y ciertos grupos empresarios, Pérez Compán, Eurnequian también con CGS, digamos, o sea que son todos. Mañana el presidente creo que llega, hoy o mañana iba a Vaca Muerta y lo recibía justamente este grupo de empresarios allá. Entonces, bueno, la discusión que viene para Argentina y para adelante, que esa es en torno al RIGI, digamos, dónde van a ir a parar las divisas de esta gran inversión, ¿no? O sea, que eso es lo que nos tenemos que preguntar, si va a ser para un modelo productivo o solo va a ser netamente extractivista, donde las divisas se vayan afuera, que eso es lo que les brinda el RIGI, digamos, a este tipo de inversiones. Nico, no sé si te pasa a vos, quizás porque estás al frente de la dirección del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, pero también has participado en diferentes mesas federales de Ciencia y Tecnología. Ayer estuviste con Daniel Goyán y Salvareza también, ¿no? Antes de ayer o ayer, no sé si bien recuerdo el encuentro en Ciudad Universitaria, hablando sobre la ciencia y la tecnología. Pero en los últimos meses, y sobre todo a raíz del cierre del gobierno anterior, quizás también por el gasoducto Néstor Kirchner, se ha hablado tanto de energía que me hace recordar el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Quilmes, cuando se puso a explicar un poco también de la generación de energía, del precio de la energía en nuestro país, de los costos. Sí. Digo, se está hablando mucho y está generando mucho interés, obviamente, porque también demuestra la capacidad que tiene Argentina, pero no sé si te pasa a vos que está en agenda todo el tiempo el tema de la energía en nuestro país. Sí, en realidad es una agenda global, digamos, claro. O sea, no está solo, digamos, en el país, porque, digamos, el mundo está definiendo, digamos, cambiar la matriz productiva de la energía hacia una transición energética, que por momentos parece que avanza mucho, por momentos retrocede, digamos, donde se aumenta todavía el uso de combustibles fósiles y se descubre todavía más combustibles fósiles. De hecho, Argentina, digamos, cada vez descubre más combustibles fósiles en su territorio, y por eso, digamos, Argentina, digamos, está en esa agenda, digamos, lo que tiene que nosotros, bueno, justamente los no convencionales, en Argentina, Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en petróleo, y el gas natural se denomina como un vector de transición hacia las energías limpias. Entonces, bueno, en esta disputa y cambio de producción de energía, y a su vez, digamos, con el reordenamiento de los mercados regionales o los mercados globales de energía que se han regionalizado, mejor dicho, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde ahí vemos, digamos, cómo se divide entre Asia y Occidente, o Oriente y Occidente, digamos. Entonces, Argentina pasa a ser, digamos, o Vaca Muerta pasa a ser un emergente, digamos, como proveedor de gas natural, principalmente para los mercados europeos que necesitan de ese gas faltante de Rusia que tenían originalmente, ¿no? Claro. Y a su vez, si vemos, digamos, el conflicto en la región, digamos, por ejemplo, Venezuela, digamos, claro, está siendo asediada, digamos, y se habla, y claramente acá hay una cuestión más allá de lo electoral, digamos, hay un asedio por parte de Estados Unidos principalmente, un golpe, digamos, ordenado y organizado, digamos, con el país venezolano, donde está la mayor reserva de petróleo del mundo, que estuvo bloqueado desde el 2019 hasta el 2023, si no me equivoco, producto de que al necesitar Estados Unidos y Occidente abastecer los mercados petroleros, y como no estaba, como se habían cortado las relaciones con Rusia, digamos, a raíz del conflicto de Rusia-Ucrania, vuelve a
desbloquearse el país venezolano, ¿no? Y cómo necesitan, digamos, de ese petróleo. Claro. Entonces vemos cómo, o sea, y volviendo, digamos, a tu pregunta de Cristina, claramente Cristina lo pone en la centralidad, digamos, en su discurso en Quilmes, producto de que es uno de los ejes principales de la disputa a nivel global por los próximos 10 o 20 años, estimo yo, digamos, y como ella lo vuelve a mencionar ahora en México, en su discurso, donde plantea que América Latina tiene que ser un territorio de paz y reclama por justicia también en torno a los sucesos en Venezuela y a lo que va a suceder en todo el continente, ¿no? Porque acá, bueno, no vamos a tener conflictos armados producto de que ya Javier Milei aprobó el RIGI, ¿no? O sea, claramente tenemos un gobierno que trabaja para las corporaciones internacionales y lo podemos ver directamente con las relaciones carnales entre Estados Unidos y Argentina y a su vez con este nuevo grupo de cuñados de CEOs globales como son Elon Musk, que el presidente habla directamente, y vemos cómo Elon Musk está cargando, digamos, esta disputa con Venezuela, ¿no? O sea, donde desde la red X trata de generar un sentido común, habilita y que no habilita, digamos, en términos de mensajes, digamos, ahí claramente no hay una libertad de expresión, sino que está totalmente dirigido el algoritmo, y eso nos va a suceder acá en Argentina también, digamos, o sea, nosotros venimos con reformas constitucionales, por ejemplo, como la de Jujuy el año pasado, donde fue con represión en la calle para hacerse del litio jujeño, perdón. Argentina, Bolivia y Chile tenemos el 60% de las reservas, y en eso Elon Musk necesita, por ejemplo, el litio argentino. Bolivia tuvo en el 2019 un golpe de estado donde Elon Musk salió a confrontar a Evo Morales a través de Twitter en aquel momento, que todavía él no era dueño. Entonces vemos cómo la energía toma una centralidad en estas disputas globales, y Argentina, por la riqueza energética que tiene, claramente está en esa centralidad, y lo peor que nos puede pasar es el gobierno de Javier Milei emplee esos recursos naturales sin nada a cambio, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, y eso también, digamos, la disputa por donde se ubica, digamos, la planta de GNL, porque claramente la provincia de Buenos Aires, al tener un gobierno peronista, nacional y popular, podría darle otro sentido, digamos, a esa inversión. Y bueno, en el caso de Río Negro, claramente que se alineó con Javier Milei, y junto con Figueroa, digamos, el gobernador de Neuquén, y Bettinelli, el gobernador de Río Negro, bueno, están cerrando, digamos, en este proyecto más de corte extractivista, ¿no? Exacto, Nicolás, la verdad que muy claro, como siempre, poder entender la situación actual que está pasando en Argentina y a nivel también internacional, como bien nos marcabas vos, acerca de la energía. Te agradecemos por estos minutos aquí en Infocracia, te damos la bienvenida y desde ya estaremos en contacto. No, gracias a ustedes, y bueno, buenas tardes, y un saludo ahí a toda la comunidad de Florencio Varela y de la radio y la producción y demás. Está. Muchas gracias. Ahí pasaba Nicolás Malinowski, es ingeniero electricista, magíster en gestión de la energía, especialista en sector nuclear, y además director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, haciendo un repaso, ¿no? y aclarándonos también el panorama acerca de por qué la planta se va a ubicar en Río Negro, esta decisión política, ¿no? Más que también técnica. Siempre una lucha de poder, en realidad. Sí. Mismo ahí en el cierre lo hablábamos un poco de cómo fue pasando en todo el sector de América, en distintos países, cómo la energía se transforma en un campo de batalla y de lucha de poder, porque el que tiene los recursos termina teniendo el poder definitivamente. Y Argentina tiene muchos recursos.